Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, tanto amor tuviste como para dar a tu Hijo unigénito, para que venga a esta tierra, Jesucristo, viva una vida perfecta y muriendo la vida de un criminal pecador, para poder pagar nuestra cuenta, poder reconciliarnos con Dios y por su vida perfecta salvarnos. Señor, somos pecadores, vivimos en un mundo de pecado, vivimos en un mundo rebelde, vivimos en un mundo donde la mayoría rechazan los principios y normas del cielo y viven inmoralmente en el pecado y gozándose del pecado, del crimen, de la muerte, del robo, de la mentira, de la inmoralidad. Pero Señor, nosotros no queremos ser así. Esta noche estamos aquí porque queremos tener aceite en nuestras lámparas para que cuando la crisis irrumpa sobre la tierra, nosotros podamos decir: este es nuestro Dios. Hemos esperado en Él y Él nos salvará. Señor Jesús, habla a cada uno de nuestras mentes, prepara cada corazón. No solo los que estamos aquí esta noche, hay otros que nos acompañan por las redes. En todo el mundo hay enlaces que están esta noche escuchando o que van a ver próximamente esta transmisión. Señor, a cada uno que tiene ese interés en su corazón, derrama tu Espíritu Santo en este momento. Háblanos, prepáranos y rodea este lugar con tus santos ángeles, previniendo que cualquier otra influencia maligna entre a este lugar santo. Tú tienes un pueblo en esta tierra y ese pueblo te quiere, te ama y quiere cumplir tu voluntad. Estamos aquí en tu presencia. Perdona nuestros pecados y háblanos esta noche, te lo pedimos en el precioso todopoderoso nombre de Jesús. Amén. Cuando Dios terminó de crear la tierra, el sol, la luna, las estrellas, Él colocó en esta tierra a nuestros padres, Adán y Eva. No eran débiles, no eran pequeños como nosotros. Se calcula que más o menos tenían unos 7 metros de altura. Y con esos cuerpos bien formados, perfectos, Dios los creó para vivir para siempre. Era el deseo de Dios que nunca vean la muerte. Y en todos los mundos que existen en el universo, las diferentes creaciones inteligentes de Dios han vivido sin pecado y todavía existen con la misma energía y vigor, con mayor inteligencia y sabiduría que cuando Dios los creó. Pero Adán y Eva, nuestros padres, tristemente pecaron. Eva por el engaño, su esposo Adán por el amor que tuvo por su esposa más que el amor que a Dios. Ahora, mirándolas, yo he viajado a más de 100 países y en todos los países hay jóvenes fuertes y grandes, simpáticos. Hay mujeres lindas y hermosas en todos los países y todas las culturas. Y si todavía tenemos algo de bonito y hermoso, es porque, imagínense, después de 6,000 años de deterioro, todavía las mujeres son bonitas como su madre Eva y los hombres simpáticos como su padre Adán. 6,000 años de deterioro y todavía la raza humana tiene algo de hermosura. Pero cada año deteriora. Cada generación se entra en un deterioro genético. Con la pandemia y el pinchazo se aceleró el proceso de deterioro.
cambiando los genes, los cromosomos, deteriorando el sistema de defensa del cuerpo. Satanás sabe que no tiene mucho tiempo. Apocalipsis 12:12. Él ha descendido, Satanás, como un león rugiente, con gran rabia e ira, porque sabe que su tiempo es corto. Mi pregunta es, ¿cómo Satanás sabe que su tiempo es corto? Porque él lee la Biblia. Dios no le dio una visión a Satanás. Dios no le reveló algo especial. Dios nos dio a nosotros suficiente información para saber identificar los últimos días. En Génesis 6, versículo 1 en adelante, y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse en la tierra, en la faz de la tierra, y nacieron hijas, los hombres empezaron a multiplicarse teniendo hijos e hijas y llenando la tierra. El mal comenzó a multiplicarse también. Versículos 3 dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Llegó el momento cuando Dios se arrepiente y le dice a Noé: sus días serán 120 años. Hay dos formas de ver esos 120 años. La longevidad del hombre, la largura de su vida, 120 años máximo, o también, como creemos, serían 120 años hasta que Dios derrame la lluvia, el diluvio, y destruye la raza humana, menos los que estaban en el arca. Porque los dos llegaron a cumplirse. Por 120 años Noé siguió las instrucciones de Dios. Por 120 años empleó carpinteros que podían cumplir la arquitectura que Dios le había dado al pie de la letra. Noé tomó todos sus propios recursos, invirtió en el arca. El abuelo de Noé, Matusalén, también asistió en la construcción del arca. Todo el mundo conocía a Matusalén. ¿Por qué? Porque era el hombre de mayor edad en todo el mundo. Todos conocían al bisabuelo Matusalén. Cuando algo le pasaba a Matusalén, salía en todos los periódicos del día. Si tuvieron periódicos o televisión, no dice, no sabemos. Pero en el mundo de la prensa, todo el mundo conocía a Matusalén. Su nombre tenía un significado especial. Cuando yo me muera, entonces vendrá la crisis. Cuando yo me muera, entonces vendrá. Y todo el mundo estaba al tanto. Y Matusalén no se moría. Y no se moría. Ayudaba en el arca con lo que podía. Pero llegó el último año. Se cumplieron 119 años y 9 meses. Había llegado el tiempo. Noé le dijo: en 120 años Dios me dijo que iba a llegar el momento. Ya estamos a 119. Faltan apenas unos meses. Y se muere Matusalén. Tenía un significado tremendo para ese mundo. Todos sabían que algo iba a pasar cuando se muere el abuelito Matusalén. Esa era la primera evidencia para el mundo por perecer. Terminaron la última semana
Noé se paró en la puerta del arca. Noé tenía hermanos, ¿sabían? ¿Tenía hermanos? Noé tenía sobrinos. Tenía familias de todo tipo y tenía 3 nueras, y las nueras, los consuegros y los hermanos y hermanas de las nueras también estaban ahí escuchando. Y Noé les miraba a su propia familia. Yo sé que habían miles de millones que estaban ahí burlándose, pero su propia familia estaba ahí. Y dijo: ha llegado el momento cuando Dios va a traer el diluvio. Por favor, entren. Nadie se movía. Los científicos decían: nunca ha llovido en esta tierra, no puede llover, es imposible. Científicamente, no puede llover. Es una mentira lo que dice Noé. Los líderes religiosos, no sé cómo eran los religiosos, pero tenían sacerdotes, no sé si pastores, no sé si tenían administradores, pero los líderes religiosos dijeron: Dios nunca destruiría su creación. Es imposible que un Dios de amor destruya a su misma creación. Pero Dios tenía una evidencia más. Se oyó un sonido, el sonido de viento moviendo por las alas, y miles de pájaros de todo tipo empezaron a llegar de todas direcciones. Habían gallinas, habían pavos, avestruces que vinieron a pie, habían águilas, todo tipo de pájaro entró al arca volando, y la gente no sabían cómo explicar. Repentinamente del bosque se escuchaban animales, elefantes, toros, venados, todos en orden. Los limpios 7 por 7, los inmundos 2 por 2. Cada macho con su hembra, cada parejita en orden. Los tigres, los leones, los gatitos, perros, los osos, todo tipo de animal. Si tú ves un animal en el bosque, es porque ese entró adentro, su raza. No sabían cómo explicar. Lo que no sabían era que era la última invitación de Dios a un mundo por perecer. Finalmente Noé entró, acomodó a los animales. Aquí había uno para elefantes, aquí había para los tigres. Cerraba la puerta, cada uno entraban ordenadamente, no se pelearon. Los pájaros, cada uno en su jaula, cada uno su parejita. Los loros, las parabas, cada uno un lugar preparado. Dios ordenó todo para ellos. Le dio instrucciones a Noé. Finalmente todos los pájaros y animales quedaron encerrados en su lugar, cada uno con pasto para echarse, cada uno con comida listo para darle de comer. Y Noé aparece en la puerta y con un corazón quebrantado dice: el abuelo Matusalén se murió. Ustedes saben que cuando el abuelo se murió, su nombre significa vendría el desastre, la crisis. Ahora los animales han obedecido a Dios, han entrado al arca. Los pájaros obedecieron a Dios, entraron al arca. Por favor, consuegros, por favor, sobrinos, por favor, hermanos y hermanas, cualquiera, uno que venga, por favor, entre. Pero tenían miedo que alguien se burle de ellos. Y algunos temblaban en su corazón. ¿Entro? No entro. Capaz tiene razón. No, pero ¿qué dirán la gente? ¿Qué dirán de mí? Y por miedo de la burla, por miedo de lo que digan otros, decidieron resistir.
y se quedaron afuera. Nadie se movía. Era un momento muy solemne. El momento más solemne de 120 años. Porque no había explicación de los animales y los pájaros. Los científicos no sabían qué decir. Por primera vez se quedaron mudos. Solamente aseguraron: no se preocupen, vamos a descubrir la razón y explicar este fenómeno. Se quedaron mirando y finalmente Dios le dijo a Noé: entra al arca tú y tu familia. Y se retiró de la puerta Noé. 120 años de prédica, ni un converso, ni un resultado. Se retiró de la puerta, vino un ángel y cerró esa puerta inmensa, pesada de toneladas. Y la puerta que Dios cierra, nadie lo abre. Y la puerta que Dios abre, nadie lo cierra. Hoy día la puerta está abierta, pero no va a estar abierta para siempre. Porque viene una crisis sobre el mundo. Quizás el sábado comparto con ustedes algo de información sobre esa crisis. Pero esa crisis comienza los últimos pasos de la recta final del mundo. Es como si fuera que Matusalén se muera. Es como si fuese que los pájaros y animales entren al arca. El momento para entrar es antes que cierre la puerta, porque esa crisis va a traer una puerta cerrada. El pueblo de Dios, el pueblo remanente de Dios, que tiene aceite en sus lámparas y ha entendido los tiempos, y el pueblo que ha entregado su corazón a Dios y ha rogado a Dios que nos limpie de toda maldad, de amor al mundo. Ustedes saben que amar al mundo es ser enemigo de Dios. Pero todos amamos al mundo en cierta forma. ¿Quién no ama su terrenito? ¿Quién no ama su casita? ¿Quién no ama su chacrita que ha trabajado? ¿Quién no ama la creación de sus manos que Dios nos ha dado para armar algo? ¿Quién no ama a su familia? Todas esas cosas que son de aquí, amamos, pero tenemos otro hogar, otra patria que nos espera. Una ciudad nos espera que Dios ha construido con sus propias manos. Pero en esta tierra todos tenemos algo que queremos, pero sin embargo lo peligroso es el amor a lo mundano. Yo calculo que si aquí hay cientos de personas, que lo hay, más de cientos, pero yo calculo que cada uno tiene uno de estos, un teléfono celular. Y en ese teléfono celular hay música, hay videos, hay historia de nuestras conversaciones y mensajes. ¿Cuántos teléfonos podríamos decir que no tienen nada mundano? A veces no es nuestra culpa, uno hace esto y sale algo que uno no quiere. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cuántos teléfonos voluntariamente tienen cosas del mundo que no deberían estar en un teléfono cristiano. ¿Hay o no hay? Díganme ustedes. ¿Hay o no hay mundanas? Hay. Pero los que están preparando para esa crisis, los que tienen aceite en sus lámparas, el Espíritu Santo está procurando prepararnos. Tenemos que reconocer nuestras debilidades. No somos perfectos. Algún día Dios perfeccionará nuestros caracteres, pero hay un proceso de preparación. Ese es el proceso que tenemos que hacer ahora. La puerta está abierta. ¿Para qué? Para conseguir aceite. Está abierto. El Espíritu está en el lugar santísimo.
nuestro sumo sacerdote, no solo abogando, haciendo un trabajo de purificación del santuario allá como el santuario aquí. ¿En cuáles corazones mora Dios? Si Él mora en nuestro corazón, Él tiene que limpiar ese santuario. ¿Cómo Dios se va a casar con una mujer impura? Si su iglesia tiene otro amante, no va a ser novia de Dios. Y el mundo es el otro. Cuando yo era joven, me encontré un libro que ya tenía más de 80 años desde que fue escrito. Y a mí me gustaba coleccionar libros antiguos. Si tenía más de 100 años, mejor. Yo abría el libro, oler las páginas. Hace 100 años que nadie olió ese. A ver. Ese libro hace 100 años que nadie lo lee. Era como oler la historia. Y había un libro que decía: la señorita Iglesia y el señor Mundo. La señorita Iglesia amaba a Dios, quería seguir a Dios, pero el señor Mundo era muy simpático. El señor Mundo tenía dinero. El señor Mundo le gustaba llevar a cenar a las señoritas. El señor Mundo le decía: vamos a un baile, no tienes que bailar, solamente mirar. El señor Mundo decía: comamos esto, no es lo mejor, pero tú sabes que hay que gozarse en la vida. Y poco a poco la señorita iba con el señor Mundo más y más. Pasan los años y ella mira un día y dice: este camino donde estamos yendo es muy ancho, es grande y cómodo. Hay restaurantes, hay hoteles, qué lindo este camino. Pero un día mira allá y ve un camino angosto y difícil, y ve que sus compañeras y compañeros están allá en el otro lado, están subiendo. Oye, en ese camino angosto no había restaurantes, en el camino angosto no había hoteles. Y ella dice: señor Mundo, usted me ha tratado muy bien, pero creo que estamos en el camino equivocado. Creo que ese es el camino correcto allá. Y él dice: sí, hay algunos que prefieren sufrir, pero mira qué lindo el camino. Aquí hay taxi, hay hotel, hay restaurantes, podemos gozar, hay carnavales y podemos entretener. Algún día vas a ir por allá, no te preocupes. Hermanos, llegó el día cuando llegan al final del camino y terminaba en el infierno, mientras en el otro lado terminaba en la ciudad celestial. Pero la señorita Iglesia había ido tantos años en una relación amigable con el señor Mundo que ella perdió su salvación. Ese es el problema que tenemos hoy en día. La iglesia está enamorada con el mundo. Y cuando venga Cristo, ¿cómo se va a llevar una mujer enamorada con el mundo, con otro? La crisis venidera va a cerrar una puerta. Va a cerrar la puerta para la preparación que necesitamos para conseguir aceite. Y cuando cierre la puerta, las vírgenes de Mateo 25, las insensatas, se despiertan para descubrir que no tienen aceite y preguntan: danos de tu aceite. Tú tienes aceite, dame. Pero las sabias, las sensatas dijeron: pero si te damos lo que tenemos, ya no vamos a tener. Anda tú y compra. Y van a preguntar naturalmente: ¿y cómo conseguiste aceite? Cuando hubo reuniones en Saravena, yo fui a las reuniones. Yo escuché los oradores que
que van por todo el mundo enseñándonos cómo prepararnos, informándonos que el fin ya llega. Y nos llegó una convicción que hoy es el día de salvación, la puerta está abierta, podemos prepararnos todavía. Yo fui y me preparé. Pero ¿cómo yo puedo ir a Saravena? No, ya no hay reuniones en Saravena. Pero ¿cómo puedo prepararme? A ver, en el internet busca a ver si encuentras copias de esos sermones para que tú escuches y te prepares. Y se fueron las insensatas a buscar aceite. Pero la palabra de Dios nos dice que mientras ellos se fueron, llegó el esposo y las que tenían aceite y estaban preparadas entraron a la boda. ¿Y qué pasó con la puerta? La puerta se cerró. La puerta que Dios cierra, nadie abre. No estamos hablando de la puerta para todo el mundo, hermanos. En Eventos de los Últimos Días, capítulo 11 sobre el zarandeo, menciona que hay una puerta que se mantiene abierto mientras la puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar. ¿Sabes quién tiene la puerta abierta? Los que nunca escucharon y nunca sabían. Los vecinos, los que nunca escucharon el mensaje de invitación de Dios, ellos sí tienen una puerta abierta. Y en el fuerte pregón, miles y millones podrán aceptar esa invitación. Pero los que no entraron cuando podían, los que no acumularon aceite cuando podían, la puerta estaba cerrada. ¿Y qué pasaron con las insensatas? Volvieron a querer entrar. ¿Y cuál fue la respuesta? No os conozco. Acabamos de hablar de Noé. Ahora vamos a ir a Mateo 24. En Mateo 24 estamos hablando de Noé. Jesús estaba hablando de Noé. Versículo 37. Dice, Jesús, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Tenemos mucho que aprender de Noé. En los días de Noé, sin excepción, la mayoría oyeron, muchos tuvieron convicciones, pero ninguno aceptó. ¿Por qué? Porque estaban ocupados con los quehaceres de la vida. Casándose, dándose en casamiento, comiendo, bebiendo. Estaban muy ocupados con los quehaceres. El otro día estaba pensando, ¿cómo será en el fuerte pregón? Yo a veces en la calle hablo con gente, el taxista, hablo con alguien en el mercado, hablo con el que me está cargando gasolina en el surtidor y les menciono y se me ocurrió algo. ¿Cuántas de las personas van a estar entusiasmados por escuchar que Cristo ya viene y que se acaba el mundo? En los días de Noé, ¿cuántos estaban entusiasmados en saber que iba a venir un diluvio? Ninguno. ¿Por qué? No, yo recién tengo 50 años, me faltan 900 años para vivir, ¿cómo yo me voy a entrar al arca? Otro, yo recién me casé, estoy formando mi hogar, o estoy por casarme en una semana, ¿cómo yo voy a entrar al arca? Y voy a dejar mi esposa, y ahora tengo hijos, ¿cómo los voy a dejar afuera? ¿Yo solito entrar? No, si toda mi familia no entra, yo no entro al arca. Una madre mirando, mis hijos ya están grandes, mi esposo no quiere entrar, ¿yo entraré solo? ¿Cómo yo voy a dejar mi familia, mis queridos hijos, mi esposo?
¿Yo entrar solo en el arca? No, si mi familia no entra, yo no puedo. Pregunto, si tú acabas de heredar una empresa, tu papá te lo dejó, tu mamá te lo dio, ahora te toca administrar tu empresa, tú has terminado secundaria, terminaste administración en la universidad, ahora vas a administrar tu empresa. ¿Qué? ¿Cristo viene? ¿Tengo que dejar mi empresa? No, yo recién comencé a administrar. Mis padres trabajaron y ganaron dinero, ahora me toca a mí. Ahora yo tengo que ganar dinero y hacerme cómodo. O recién me gradué de la universidad, o recién ingresé a medicina. Ahora tengo mi trabajo. ¿Cómo? ¿Y tú vienes a decirme que Cristo viene pronto? ¿Que se acaba el mundo? Por favor. ¿Cuántos en el mundo van a estar felices que venga Cristo? ¿Ah? Casi nadie. El que se está muriendo de cáncer, sí, está bien. Los que son esclavos en África, los cristianos que han sido secuestrados de sus casas por los musulmanes y los han vendido a la esclavitud, ellos están felices porque cuando venga Cristo van a obtener su libertad. El que ya está por morirse, sí, Cristo viene pronto, qué bueno. ¿Y los jóvenes? Los que recién se graduaron, los que recién se casaron, los que están comiendo y bebiendo y felices de la vida, ¿me vas a venir a decir que Cristo ya está por venir y que si no entro al arca me voy a perder? No me vengas con esa cosa. Hermanos, no va a ser fácil predicar este mensaje. Nosotros que sabemos y entendemos y leemos, aún para nosotros nos es difícil. ¿Cómo será para el mundo? Como en los días de Noé, ocupados de la vida, comiendo, bebiendo. ¿A quién no le gusta comer? A todos nos gusta comer, ¿no? ¿A cuántos nos gusta tener algo para tomar cuando tenemos sed? O un refresco frío en un día caliente. Papi, has estado acá trabajando en la chacra todo el día, mira, te traigo limonada con hielo. Caramba, hija. Caramba, hijo, gracias. Dame 2 vasos, 3 vasos. Esa limonada me da energía. Todos nos gusta comer y beber. Pregunto, ¿era correcto que Adán ame a su esposa? Era correcto. Pero que la ame a su esposa más que a Dios, ¿eso era correcto? Ese es el problema. Si yo amo a mi esposa más que a Dios, he cometido idolatría. Ese fue el pecado de Adán. ¿Hay alguna mujer aquí que es perfecta? A ver sus manos. Bueno, esposos, ¿hay un esposo que dice que su mujer es perfecta? Levante la mano. A ver, acompáñenme pues, esposos, por favor. ¿Tiene una buena esposa? Casi perfecta, ¿no? Yo concuerdo, pero ninguna mujer que se mira en el espejo cada día puede decir, soy perfecta. Dicen que había una mujer una vez que se estaba poniendo más vieja, más viejita, y se quejaba con su esposo. Querido, mira mis arrugas. Querido, mira, me está saliendo más canas. Hoy no soy tan... Se me está cayendo la piel por todos lados. Y su esposo no dijo nada. Querido, tienes que decir algo, pues. Mira, me estoy envejeciendo. Ya no soy como cuando me casé a los 25 años. Ahora, por favor, querido, di algo bueno. Y el esposo, por no saber qué decir, dijo, concuerdo contigo, querida. Así no era con Adán. Adán, cuando miraba a su esposa, era la única mujer creada por las manos de Dios, creada perfecta. Era la más hermosa, la más perfecta, cuerpo, cara, temperamento, carácter, todo perfecto. Y Adán, cuando habló con su esposa, ella todavía
tenía esa hermosura. Y le mira a su esposa y dice, ella va a morir, ella ha pecado contra Dios, mejor me muero con ella. Yo amo a mi esposa más que amo a Dios. Adán no fue engañado. Él sabía muy bien lo que hacía. Eva fue engañada. Pero Adán vio a su esposa y dijo, para esta mujer yo prefiero morir. Pero lo que él no sabía es que nos metió a toda la raza humana por 6,000 años a la muerte. Nos sentenció a la muerte, a la tortura, a la agonía de alma y de cuerpo. Algún día cuando resucite Adán y le cuenten todo lo que ha pasado y la esclavitud de él, 330 años, él vio mucha crueldad, mucha muerte también. Pero para pensar solo por desobedecer a Dios. Ahora, hermanos y hermanas, tenemos el mismo problema que Adán tuvo. ¿Amamos a Dios más que al mundo? ¿Amamos a Dios más que a nuestra familia? ¿Amamos a Dios más que a nuestros niños, esposos, esposas? ¿Estaremos dispuestos a entrar al arca solito? La puerta está abierta. El mundo está mirando a todo lo que está aconteciendo y dice el Espíritu de Profecía, hombres y mujeres de inteligencia observan lo que está pasando en el mundo y se preguntan, ¿cómo me puedo escapar de esto? Ellos se dan cuenta. Aquí en Saravena hay hombres y mujeres muy inteligentes. Están observando y ven las noticias y se preguntan, ¿qué está pasando al mundo? ¿Cómo me puedo salvar? La respuesta está en la palabra de Dios. Aquí está la respuesta, toda la información que necesitamos. Pero si miran a los cristianos, nos miran a nosotros y ven que escuchamos la misma música, miramos las mismas películas, mentimos cuando nos conviene, no siempre hablamos la verdad, no siempre, hombres, o mejor le digo a las mujeres, ustedes, mujeres, damas, hermanas, ¿ustedes miran a los ojos de los hombres a ver dónde están mirando? Ustedes saben, ¿no? ¿Saben lo que significa eso, no? Pocos son los hombres que saben controlar sus ojos. Eso no significa que Satanás no nos tienta, pero para controlar los ojos significa nobleza de carácter. Viene una dama mal vestida, para que tú le mires en los ojos y no mires a nada más, es difícil. Tienes que tener formación de carácter. Porque a veces las damas se visten para que tus ojos miren otras cosas. Hermanas, por favor, no se vistan así. Vístanse como para que su cara sea la parte más hermosa de su cuerpo. Bien cubiertos, bien vestidos para que la sonrisa de su cara sea lo más hermoso que la gente mire. Si se visten para que el cuerpo atraiga, están tentando a sus hermanos. Pero hermanos, no es culpa de las damas, ustedes tienen que controlar sus ojos. Con la ayuda de Dios. Y cada vez que la mente quiere ir a otra cosa, ustedes tienen que agarrar la mente y ponerlo en orden. Dios, ayúdame. Chac, chac. Cada vez. Es una batalla diaria. Controlar los ojos y los pensamientos. Pero a veces las damas no ayudan. Ellas forman parte de la tentación de Satanás. Por favor, hermanas, ayuden a los hermanos. Vístanse bien. Hermanos, vivimos en un mundo donde rápidamente está deteriorando. Y cuando el mundo mira a la iglesia, tienen que ver el reflejo del carácter de Jesucristo. A mí me falta mucho.
Yo no he llegado ahí, pero tengo la fe que Dios algún día me va a llevar ahí. Tengo la fe, ¿por qué? Porque solo Jesucristo puede hacer ese milagro. Solo Jesucristo puede purificar mi carácter, pero yo tengo que cooperar con Él. Yo tengo que orar y pedirle. Yo tengo que llenar mi mente con la palabra de Dios. Yo tengo que leer diariamente y alimentarme con la palabra de Dios para que mi mente quede siempre en esos canales sagrados, en la presencia de Dios. Y si me vienen otras cosas, a veces el diablo él es maligno, es malo. Aún a una persona buena le pone cosas terribles en la mente y tú tienes que agarrar y rechazar. Esa es la batalla del cristiano: controlar la mente, controlar los ojos, especialmente los hombres con los ojos. El corazón de la mujer, ¿dónde pones tu corazón? ¿En tu casa? ¿En tu familia? ¿En tu ropa? ¿En el banco? El hombre, ¿dónde pones tu corazón? ¿En tu trabajo, tu reputación? ¿En lo que piensan otros de ti? Entonces Dios está preparando a su pueblo, pero yo tengo que cooperar y pedirle todos los días. Dios es el que pone en nuestro corazón el deseo de obedecer y el poder de obedecer también. Dios es el que pone en nuestro corazón. Esa es la promesa. Algún día Dios tendrá una iglesia sin mancha ni arruga, y no va a ser después que Él venga, antes que Él venga. Tristemente, muchos teólogos creen y enseñan que es imposible vencer al pecado. Es una mentira directa del infierno. ¿Por qué? Satanás no quiere que el pueblo, que Dios venga y encuentre una iglesia victoriosa. Así que Él dice, es imposible. Un Dios de amor nunca va a destruirte. Igual que lo que dijeron en los tiempos de Noé. Un Dios de amor nunca va a destruir al mundo. Entonces dicen, siga viviendo normal, yendo a la iglesia, viviendo como normal, vas a seguir pecando hasta que venga Cristo. Hermanos, los que están pecando cuando venga Cristo van a estar recibiendo las plagas. Dios tiene que perfeccionar una iglesia para comprobar que Satanás es un gran mentiroso. Lo que hizo Jesucristo bajo el poder de Dios, cualquier cristiano puede hacerlo bajo el poder de Dios. Jesucristo es nuestro ejemplo perfecto. Ahora, Jesucristo no es un ejemplo para el hombre no convertido. Si el hombre no convertido no quiere saber nada con Dios, ni quiere obedecer a Dios, Jesucristo para esa persona no puede ser un ejemplo. Pero el momento que entregas tu vida al Señor, el momento que tú entregas tu alma, tu ser al Rey del Universo y te entregas a Él, pides perdón de tus pecados y Dios aplica su sangre a ti. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. El proceso de santificación es doble. Incluye primero el perdón y después el borrar de tus pecados. Te limpia de toda maldad para que tú ya no quieras hacer el mal. A veces un niño que está aprendiendo a caminar se cae, pero no lo castigas porque está aprendiendo a caminar. El cristiano a veces está caminando y se cae. Dios no te castiga por caer, te levanta y te anima. A ver, intenta de nuevo. La persona convertida ama al Señor, quiere obedecerlo, pero no siempre sabe cómo. A veces comete errores, a veces deshonra a Dios con una decisión. Pero la persona convertida tiene un nuevo corazón, quiere hacer el bien. Para esa persona convertida, Jesucristo es el ejemplo perfecto. Si vives en sumisión a Dios todos los días, vas a aprender a caminar más y más dependiente de Dios, y el poder de Dios va a llenar tu vida y te va a ayudar en ese camino hacia el cielo. Vas a conseguir aceite en tus lámparas. El alcohol que te gustaba,
ya no te gusta. Tú dices, no, pastor, yo nunca he tomado alcohol. Yo también puedo decir lo mismo, yo nunca he tomado alcohol. Ni me tienta el alcohol. Pero algunas películas me tientan, pero son del mundo, yo no los quiero ver. ¿Por qué? Porque si miro esa película me va a llenar la mente con mentiras del diablo. Aunque me gusta cierto tipo de película, yo digo no. ¿Por qué? Porque no le agrada a Dios. O sea, en mi carne hay ciertas cosas que me gustaban y todavía tengo atracción. Pero yo digo no, porque yo quiero agradar a Dios. Por eso no los miro. Y poco a poco voy perdiendo el amor por esas cosas, pero es un proceso donde nuestro corazón va a ir aprendiendo nuevas cosas. Estoy ansioso de recibir la promesa. ¿Saben ustedes que Dios hizo una promesa muy hermosa a la raza humana? Apocalipsis 3, 21 y 22. Mira la promesa que Jesucristo hace a su iglesia. Apocalipsis 3, 21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mira, ¿a cuál ángel alguna vez Dios le prometió que se sienta en su trono? ¿A Lucifer? ¿Alguna vez Dios invitó a Lucifer que se sienta en su trono? No. ¿A otro ángel? ¿Gabriel? Satanás quería el trono de Dios. Satanás quería robarle el trono a Dios y sentarse en el lugar del norte, en la montaña de Dios. Sí, Satanás quería, pero nunca a Lucifer Dios le ofreció su trono. Pero nosotros, la raza humana, Dios, creados en la imagen de Dios. Imagínense ese día cuando el Padre y el Hijo vienen al jardín de Edén, habiendo creado todo, y el Espíritu de vida, el Espíritu Santo, el soplo de la vida. Primero se forma el cuerpo de Adán. Ay, me olvidé, son 7 metros, no me olvidé. Ahí está el cuerpo de Adán, mire. Aquí están sus pies, sus piernas, aquí está su cuerpo, aquí están sus hombros y su cabeza ya. Caramba, Adán era grande. Qué cuerpazo formado, ¿no? Era fisioculturista antes de tener vida. Tenía un cuerpazo, el Espíritu Santo se le sopló el soplo de la vida, inmediatamente, y era un alma viviente. En ese momento, Satanás, mirando al proceso, dice: oiga, esa persona que han creado se parece a Dios. Imagínense, ¿acaso no fue creado en la imagen de Dios? Sí, se parece a Dios, no es como los otros seres, no es un ángel, se parece a Dios. Y Adán fue creado en la imagen de Dios, y de su lado Dios creó a Eva, otro ser humano, la otra mitad de la raza humana, y hombre y mujer fueron una sola carne. Hermanos, a esa raza humana Dios invita que se siente en su trono. Y después de 6,000 años, casi 6,000 años de deterioro, ahora llegamos al momento cuando la raza humana es perfeccionada. Después la puerta de gracia se cierra, pasa por la angustia de Jacob. Después Dios salva a su pueblo, declara el día y la hora de su venida, y una arcoíris rodea a su pueblo. Hay una resurrección especial. Todos los que murieron bajo el mensaje del tercer ángel, los que son mártires durante el fuerte pregón, son resucitados y juntos esperan la venida de Cristo.
Jesús viene, suena la trompeta, todos los muertos en Cristo resucitan, llegan al cielo y esta raza caída, restaurada por la sangre de Cristo y la gracia de Dios, esta raza caída llega a cumplir su misión y reina con Dios. ¿Pueden imaginarse el privilegio? Por eso Satanás quiere que cada uno se pierda. ¿Para qué? Para que no tomen el lugar que Dios les separó, el trono de Dios. Buenas noches, princesas y príncipes. Yo no sé cómo es vivir en la vida real. Se escucha mucho de la familia real en Inglaterra, ¿no es verdad? Yo vi una imagen de un hombre viejo sentado ahí en una mesa y decía, hombre, me olvido su edad, hombre viejo de 76 años, por fin consigue trabajo. Era el rey de Inglaterra, se murió su mamá. Se murió la reina y el viejito recién es rey ahora. Hombre viejo finalmente consigue trabajo. Me hizo reír, porque primero no lo reconocí. Y dije, no, ese es el rey. Finalmente el rey, toda la vida esperando que se muera su mamá. Y finalmente consigue. Podríamos decir lo mismo nosotros, ¿no? Hombre, mujer, viejo, finalmente restaurado a la imagen perfecta de Dios, ahora consigue su trabajo reinando con Dios. ¡Qué privilegio! Yo reviso las características de Dios. Ustedes saben que cuando una persona actúa con cariño, con misericordia, con justicia, con amor, está reflejando el carácter de Dios. ¿Sabían? Aún los ateos, algunos paganos muestran amor por otros. Cariño, simpatía, misericordia. Esas son características que todos tenemos. Todavía desde la creación Dios puso en nosotros, aunque no lo hacemos perfectamente, pero todos reflejamos el carácter de Dios. La habilidad de crear, de ser creativo. ¿Alguien aquí ha inventado algo? ¿Alguna vez ha inventado algo nuevo? ¿Alguien? ¿Una herramienta? ¿Un proceso? ¿Alguien inventó algo nuevo aquí? No creo que... En Saravena no hay inventores. Seguro que lo hay, no levantan la mano. Yo inventé varias cosas en mi vida que no existían. Me recuerdo que cuando yo estudié enfermería, me especialicé en cardiología. Yo trabajaba en cuidados intensivos del corazón. Y cuando me tocó estudiar ingeniería de sistemas, porque la Unión Incaica en el Perú me dijo, el presidente de la Unión me dijo, David, yo sé que eres piloto, yo sé que eres enfermero, yo sé que estás estudiando teología, pero necesitamos ingenieros. Por favor, estudia ingeniería. Yo digo, hay tantos años de estudio, yo quiero ser misionero, pero, mamá mía, estudié aviación, estudié mecánica de aviación, estudié enfermería, ahora estoy haciendo teología para ser como mi papá, pastor como mi papá, y ahora me dice que estudio ingeniería. Pero lo hice. Y saqué un posgrado en ingeniería de sistemas. Y me emplearon, ¡puf!, inmediatamente. Y tuve empleo años con la iglesia ejerciendo las especialidades, especialmente en ingeniería. Fui piloto, fui enfermero, pero fui profesor de ingeniería y de un posgrado de la Universidad de Andrews en administración de empresas. Bueno, yo quise inventar algo. Y una de las cosas que no existían en esos días, no habían teléfonos celulares y no habían aplicaciones. Habían computadoras. Entonces, yo dije, yo voy a inventar un sistema para enseñar cardiología a los médicos, a los alumnos de medicina y alumnos de enfermería, porque era mi especialidad, ¿no? Cardiología, como enfermero, no como médico. Entonces, yo me metí en la gráfica con
lenguaje de máquina con unos y ceros y otras cosas, me metí en todo eso y pronto tuve un monitor de cardiología, tic, 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 tic. Entonces simulaba enfermedades de corazón. Y entonces el alumno de medicina o enfermería tenía que identificar a esa arritmia, lo que llaman un ritmo irregular. La arritmia, tenían que saber cómo identificarlo y qué medicinas tenían que aplicar. Y le aplicaban las medicinas, lidocaína, esto y el otro, un choque eléctrico, ¡plan!, cambiaba a otro ritmo. Y así aprendían. Y por más de 20 años, aunque no lo crea, por más de 20 años, con las computadoras viejas, todavía usaban mi programa para enseñar a los alumnos. Finalmente ya no se podían reparar esas computadoras viejas, los sistemas eran viejos y lo descartaron. Me rogaron, por favor, modernícelo. No, yo no tengo tiempo, ya trabajo en la iglesia, no tengo tiempo. Pero me dio mucho gusto que inventé algo. Pero el hecho de inventar algo es una característica de Dios. Creatividad, sin hablar de procrear. ¿Los ángeles procrean o no? Esa es una característica de Dios también. ¿Cómo crear nuevas vidas? Procrear en un hogar, esposo y esposa, tener hijos, es una característica de Dios también. Por eso Satanás ha querido destruir el hogar. Él odia que el ser humano puede procrear. Satanás no puede crear más ángeles y demonios. Él no puede dar vida a nada. Pero tú y yo tuvimos el privilegio de dar y crear nuevas vidas dentro de un hogar cristiano. Qué hermoso, ¿no? Todas esas características Dios nos regaló y Satanás ha querido destruirlos, causando dolor, divorcios, violencia doméstica, todo eso. Y Dios vino para restaurar. Esta semana, estos días, mañana en la mañana, todo el día mañana, el sábado y domingo, vamos a estar hablando del trabajo que Dios está haciendo en nosotros. Dios está preparando un pueblo que refleje su carácter perfectamente. Y para hacer eso, solo Dios sabe cómo lo va a hacer. Una hermana en Holanda, hace varios años, me dijo: tío David, yo tengo 76 años. Toda mi vida he sido cristiana. Entregué mi vida como niña al Señor. He seguido al Señor toda la vida. De lo que yo sé, no me he alejado de Dios. Nunca me fui de la iglesia, nunca me alejé de Dios. Cometí errores, pero he llegado a una conclusión: nunca voy a ser perfecta. Hermana, le dije, usted nunca se puede hacer perfecta. Ese es el trabajo de Dios. Y cuando nos preparamos, invitamos al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo caiga en su plenitud, en la lluvia tardía, va a madurar el fruto. Usted tiene un fruto todavía no maduro. Siga trabajando, pero el Espíritu Santo va a completar en usted el trabajo que comenzó. Porque la Biblia dice que el que ha comenzado una buena obra será fiel en completarla. Crea la promesa de Dios, crea. Hay que creer, hay que trabajar, hay que confiar, hay que orar y nunca hay que rendirse. Si te caes, levántate. Si cometes un error, pide perdón. Confiesa, porque la promesa es fiel. Si confesamos, Dios es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de ¿cuánta maldad? De toda maldad. Esa es la promesa y en eso vamos a confiar y nos vamos a aferrar. ¿Cuántas personas que han acudido a Dios han sido rechazados por Dios? Nadie. El que viene a mí, dijo Jesús, ¿qué? Nunca lo mandaré fuera. Nunca Dios va a rechazar hasta que se cierre el tiempo de gracia. Cuando se cierre el tiempo de gracia, tristemente, nadie puede entrar por la puerta cerrada porque ya tomaron su decisión final.
Pero esta noche, la puerta está abierta. Esta semana está abierta. A menos que morramos esta noche, la puerta seguirá abierta mañana. Porque Dios tiene que completar ese trabajo en nosotros. Quiero preguntar esta noche, ¿cuántos quisieran conmigo hacer una entrega especial esta noche de su alma al Señor? Amén, Señor. Quiero clausurar con una palabra de oración, aunque pueda ser que todavía hay algo especial. No desconozco el plan para que después, pero podrían arrodillarse conmigo mientras entregamos nuestras vidas en forma muy especial al Señor. Querido y amante Padre que estás en los cielos, nuestro Padre, qué privilegio tenemos de acercarnos al trono con esa confianza. El Rey del universo es nuestro Padre. Una vez yo me acerqué, Señor, a la casa del presidente del país en Guyana. Él había mencionado algo en la televisión esa noche acerca de nuestro programa de aviación. Así que me animé a hablar con el presidente y fui a tocar la puerta. Y la seguridad me dijo, ¿quién es usted y qué quiere? Le dije, el presidente me está esperando. ¿Tiene cita? No tengo cita, pero me está esperando el presidente. Fueron a hablar con el presidente y dijo, tiene razón, lo estaba esperando. Dígale que haga esto y el otro, todo está arreglado y está autorizado. Y así fue. ¿Por qué? Porque él era el presidente. ¿Cómo será con el Rey del universo? Si vamos al trono con confianza, yo soy el hijo del Rey, quiero hablar con mi papá. Señor, gracias por adoptarnos. Gracias que nuestro hermano mayor es Jesucristo. Y por los méritos de Jesucristo nosotros somos adoptados a la familia real y algún día tendremos el privilegio de sentarnos en tu trono y reinar contigo. Señor, gracias por esa invitación. Pero esta noche tenemos un trabajo que continuar, y eso es que para que haya aceite en nuestras lámparas tenemos que permitir que tú completes el trabajo que has iniciado en nuestras vidas. Todavía tenemos defectos, todavía cometemos errores, todavía tenemos cosas en nuestras vidas que deben salir de nuestras vidas. Solo tú sabes hacer eso. Pero esta noche, arrodillados delante del trono, confesamos nuestra necesidad, sabiendo que tú nunca rechazas a nadie, sabiendo que tú cumples tu promesa, pedimos que tú hagas en nosotros ese milagro. Saca de nosotros el amor del mundo, saca de nosotros las cosas mundanas y reemplaza nuestro corazón con un corazón de carne tierno, lleno del amor de Dios, y que nuestras mentes reflejen tu carácter y que podamos ser cariñosos, amorosos, misericordiosos, llenos del amor que Dios tiene por nosotros. Gracias, Señor. Acompáñanos mientras vamos a la casa y tráenos mañana también para aprender más de ti. En el precioso nombre de Jesús te pedimos. Amén. Al estudiar cuidadosamente las enseñanzas del espíritu de profecía acerca de los acontecimientos finales de la historia humana, se presenta un panorama solemne y profundamente espiritual sobre quien ejercerá el control del mundo en el tiempo del fin. No se trata simplemente de un dominio político visible o de la supremacía de una nación sobre otra, sino de un conflicto mucho más profundo y decisivo, la lucha final entre los principios del gobierno de Dios y las fuerzas que se rebelan contra su autoridad. Según esta perspectiva profética, el escenario mundial experimentará una concentración progresiva de poder religioso, político y económico que culminará en una estructura de autoridad global que buscará imponerse sobre la conciencia humana. Este poder no surgirá de manera repentina, sino que será el resultado de un proceso histórico gradual en el que las naciones, enfrentadas a crisis sucesivas, morales, sociales, económicas y ambientales, comenzarán a ceder libertades individuales en favor de una aparente estabilidad mundial. Así,
el control del mundo en el tiempo del fin estará vinculado a una alianza estratégica entre poderes religiosos y civiles que, bajo la apariencia de promover la paz y el orden, impondrán normas contrarias a la ley divina. El espíritu de profecía describe que, en los últimos días, la tierra será escenario de una creciente confusión moral. Las estructuras sociales se debilitarán, la violencia aumentará y las catástrofes naturales serán interpretadas como señales de que el mundo necesita una reforma espiritual urgente. En medio de ese ambiente de temor e incertidumbre, surgirá una influencia religiosa dominante que reclamará autoridad moral sobre las naciones. Esta influencia no actuará sola, buscará el apoyo del poder civil para hacer cumplir sus decretos. De esta manera, el control del mundo no será simplemente político, sino religioso-político, una fusión de Iglesia y Estado que históricamente ha demostrado ser peligrosa para la libertad de conciencia. Las leyes civiles comenzarán a reflejar exigencias religiosas, y aquellos que se nieguen a someterse serán vistos como desestabilizadores del orden social. La presión no será inicialmente violenta, sino progresiva, comenzando con restricciones económicas y sociales hasta llegar, en última instancia, a medidas coercitivas más severas. En esta narrativa profética, se señala que una nación en particular desempeñará un papel central en la consolidación de este poder mundial. Esta nación, fundada sobre principios de libertad civil y religiosa, experimentará una transformación en la que abandonará gradualmente esos ideales fundamentales. Bajo la influencia de movimientos religiosos influyentes y ante crisis nacionales profundas, promoverá leyes que reflejen demandas religiosas mayoritarias. Al hacerlo, ejercerá una influencia decisiva sobre otras naciones, persuadiéndolas o presionándolas para adoptar medidas similares. Así, el control del mundo en el tiempo del fin se consolidará mediante una red de alianzas internacionales que compartirán objetivos comunes en nombre de la estabilidad global y la restauración moral. El poder económico será un instrumento clave en este proceso, pues se impondrán sanciones financieras a quienes no se alineen con las normativas establecidas, creando una forma de control que afectará directamente la capacidad de las personas para comprar y vender. Sin embargo, el espíritu de profecía aclara que detrás de este entramado visible de poder humano existe una realidad espiritual más profunda. El conflicto final no es simplemente entre gobiernos terrenales, sino entre Cristo y Satanás, entre la obediencia a los mandamientos de Dios y la exaltación de tradiciones humanas por encima de la ley divina. El adversario buscará consolidar su autoridad mediante engaños sutiles y manifestaciones sobrenaturales que persuadirán a muchos de que el poder dominante actúa en nombre de Dios. Milagros aparentes, señales y prodigios serán utilizados para fortalecer la credibilidad del sistema religioso predominante. De esta manera, el control del mundo no se sostendrá únicamente por la fuerza, sino también por la persuasión espiritual y la manipulación emocional de las multitudes. El engaño será tan convincente que, si fuese posible, aun los fieles serían confundidos, pero aquellos que hayan cimentado su fe en la palabra de Dios discernirán la verdadera naturaleza del conflicto. Un elemento central en esta visión es la cuestión de la adoración. El dominio final del mundo girará en torno a quien recibe la lealtad suprema de la humanidad. La adoración, entendida no solo como un acto religioso externo, sino como la manifestación práctica de obediencia y lealtad, será la prueba decisiva. El poder dominante establecerá un sistema que exigirá conformidad externa como señal de fidelidad al orden establecido. La observancia de un día específico, promovido como símbolo de unidad y solución a las crisis globales, se convertirá en la línea divisoria entre quienes aceptan la autoridad humana suprema y quienes permanecen fieles a los mandamientos divinos. Así, el control del mundo será también un control sobre el tiempo, sobre la conciencia y sobre la expresión pública de fe. A medida que avance este proceso, la polarización será cada vez más evidente. Dos grupos se delinearán claramente,
uno que acepta la autoridad del sistema dominante y otro que se mantiene firme en la obediencia a Dios aún frente a la amenaza de persecución. El espíritu de profecía describe que los fieles serán acusados de ser la causa de las calamidades que azotan al mundo, pues su negativa a someterse será interpretada como rebelión contra la voluntad divina supuestamente representada por el poder religioso mayoritario. Esta acusación generará hostilidad popular, lo que facilitará la implementación de leyes cada vez más restrictivas. En este contexto, el control del mundo alcanzará su punto culminante cuando se dicte un decreto que amenace la vida de aquellos que no se sometan. No obstante, este momento también marcará el inicio de la intervención directa de Dios en los asuntos humanos. Aunque el panorama descrito es solemne y aparentemente sombrío, el espíritu de profecía enfatiza que el control definitivo del mundo nunca escapa de las manos de Dios. Aun cuando las fuerzas humanas parezcan dominar por un tiempo, su poder es limitado y está sujeto a la soberanía divina. El conflicto final revelará el carácter de cada individuo y pondrá de manifiesto los principios que gobiernan el universo. La aparente supremacía del sistema mundial será breve y estará destinada a demostrar las consecuencias de apartarse de la ley divina. En el momento culminante, cuando la opresión alcance su punto máximo, Dios intervendrá para liberar a su pueblo y poner fin al dominio de las fuerzas rebeldes. Es importante comprender que, según esta perspectiva, el control del mundo en el tiempo del fin no es simplemente la consolidación de un gobierno global en términos administrativos, sino la imposición universal de un sistema de valores que contradice la ley de Dios. El conflicto gira en torno a la autoridad moral suprema. ¿Quién tiene derecho a gobernar la conciencia humana? El poder final buscará ocupar el lugar que pertenece solo a Dios, exigiendo obediencia absoluta y estableciendo normas que sustituyan los mandamientos divinos. En este sentido, el desenlace del tiempo del fin es una cuestión de lealtad espiritual antes que de dominación territorial. A medida que se intensifiquen los acontecimientos finales, se manifestará también un poderoso movimiento de proclamación del mensaje divino. Antes de que el control del mundo quede completamente en manos del sistema descrito, habrá una advertencia final ofrecida a toda la humanidad. Este mensaje llamará a las personas a salir de la confusión religiosa y a alinearse con la verdad bíblica. Será un tiempo de decisión universal. Muchos aceptarán la verdad aún en medio de la presión creciente, mientras que otros endurecerán su corazón. Así, el escenario mundial no solo será de consolidación de poder, sino también de oportunidad para la salvación. El espíritu de profecía presenta el control del mundo en el tiempo del fin como el resultado de una alianza entre poderes religiosos y civiles que, impulsados por crisis globales y respaldados por señales engañosas, impondrán un sistema contrario a la ley divina. Sin embargo, detrás de esta escena visible se desarrolla un conflicto cósmico cuya resolución final está asegurada por la soberanía de Dios. El dominio humano será temporal, el triunfo divino será eterno. Al profundizar en el panorama profético acerca del control del mundo en el tiempo del fin, se hace evidente que no se trata simplemente de una estructura política centralizada, sino de la consolidación de una autoridad espiritual que influye y dirige los poderes civiles. El espíritu de profecía presenta este proceso como el resultado de siglos de desarrollo histórico, donde ciertas instituciones religiosas han buscado ejercer dominio no solo sobre la fe de los hombres, sino también sobre sus decisiones civiles y sociales. En los últimos acontecimientos, esta aspiración alcanzará su punto culminante cuando se forme una unión estratégica entre sistemas religiosos influyentes y gobiernos poderosos, dando origen a un modelo. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay.
saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. Modelo de gobernanza que combinará autoridad moral con poder coercitivo. Esta combinación permitirá que las decisiones religiosas se conviertan en leyes civiles obligatorias, estableciendo así un control casi absoluto sobre la conducta humana. El simbolismo profético utilizado para describir este poder mundial apunta a una estructura que ha tenido presencia histórica, pero que en el tiempo del fin recuperará una influencia sin precedentes. Durante un periodo anterior de la historia, esta autoridad religiosa ejerció dominio sobre reyes y naciones, imponiendo decretos que afectaban tanto la conciencia como la vida cotidiana de las personas. Aunque su poder político directo disminuyó con el paso del tiempo, el espíritu de profecía enseña que volverá a adquirir prominencia mediante el apoyo de otras potencias emergentes. Este resurgimiento no será necesariamente militar, sino diplomático, moral y cultural. Las naciones, enfrentadas a crisis globales y a la necesidad de unidad internacional, verán en esta autoridad religiosa una fuerza capaz de proporcionar cohesión y dirección moral al mundo fragmentado. Un elemento crucial en este escenario es la participación activa de otra potencia que, aunque inicialmente separada en principios de libertad religiosa, terminará adoptando medidas que favorezcan la imposición de normas religiosas. Esta nación, caracterizada en su origen por la defensa de la libertad de conciencia y la separación entre Iglesia y Estado, experimentará una transformación gradual bajo la presión de circunstancias excepcionales. Movimientos religiosos influyentes ganarán poder político y promoverán leyes que reflejen sus convicciones doctrinales. Lo que comienza como una apelación a la moral pública se convertirá progresivamente en legislación obligatoria. La población, deseosa de estabilidad ante el caos, apoyará tales medidas creyendo que son necesarias para restaurar el orden y atraer la bendición divina. El espíritu de profecía destaca que el control del mundo en el tiempo del fin se consolidará a través de mecanismos económicos. No será solamente la amenaza física la que obligará a la conformidad, sino la restricción del acceso a los recursos esenciales. La capacidad de comprar y vender estará condicionada a la aceptación del sistema dominante. Este método de presión será especialmente efectivo porque afectará directamente la subsistencia diaria. Las personas que elijan permanecer fieles a los principios divinos enfrentarán aislamiento social y dificultades económicas. Sin embargo,
Esta prueba revelará la autenticidad de su fe y la firmeza de su lealtad. El poder mundial comprenderá que el control económico es una herramienta poderosa para moldear el comportamiento humano y la utilizará para asegurar la uniformidad ideológica. En este contexto, la cuestión central volverá a ser la adoración y la autoridad moral suprema. El sistema dominante no se presentará como abiertamente contrario a Dios, por el contrario, afirmará actuar en defensa de los valores espirituales. Se proclamará que las leyes impuestas son necesarias para honrar a Dios y para proteger a la sociedad de la decadencia moral. Sin embargo, el espíritu de profecía advierte que estas medidas sustituirán los mandamientos divinos por tradiciones humanas elevadas al nivel de ley universal. El conflicto final no será meramente doctrinal, sino práctico. ¿Obedecerán los hombres a Dios según su palabra, o se someterán a la autoridad humana cuando ésta contradiga claramente los principios bíblicos? A medida que avance la crisis, se manifestarán señales y prodigios destinados a fortalecer la credibilidad del sistema mundial. El engaño espiritual desempeñará un papel determinante. Manifestaciones aparentemente sobrenaturales convencerán a muchos de que el poder dominante cuenta con aprobación divina. Líderes religiosos y políticos señalarán estos fenómenos como prueba de que las medidas adoptadas son correctas y necesarias. Este aspecto del conflicto será especialmente peligroso porque apelará tanto a la emoción como a la percepción espiritual de las personas. El espíritu de profecía subraya que sólo aquellos que hayan fundamentado su fe en las Escrituras podrán resistir el impacto de estos engaños. Mientras tanto, el pueblo fiel será objeto de creciente hostilidad. A medida que las calamidades naturales y las crisis sociales se intensifiquen, se les señalará como responsables por su negativa a unirse al consenso religioso mayoritario. Se argumentará que su resistencia impide la restauración del favor divino sobre la tierra. Esta acusación generará presión popular que impulsará a los gobiernos a adoptar medidas cada vez más severas. La opinión pública desempeñará un papel importante en la consolidación del control mundial, pues el clamor por seguridad y unidad será utilizado para justificar restricciones a la libertad religiosa. Así, la mayoría, convencida de actuar por el bien común, apoyará políticas que en realidad suprimen la conciencia individual. No obstante, el espíritu de profecía también describe un poderoso movimiento espiritual paralelo. Antes de que el control del mundo alcance su máxima expresión, se proclamará un mensaje final de advertencia que iluminará la mente de millones. Este mensaje expondrá la verdadera naturaleza del sistema dominante y llamará a las personas a tomar una decisión consciente. No todos aceptarán la imposición sin cuestionar, muchos reconocerán la verdad y decidirán permanecer fieles aun a costa de grandes sacrificios. Este movimiento será impulsado por el Espíritu de Dios y no dependerá de recursos humanos extraordinarios, sino del poder transformador de la verdad proclamada con claridad. A medida que las líneas se definan con mayor nitidez, el mundo quedará dividido en dos grupos claramente identificables. Por un lado, estarán quienes acepten la autoridad del sistema religioso-político global, por otro, aquellos que mantengan su lealtad a los mandamientos divinos. Esta división no estará determinada por nacionalidad, cultura o posición social, sino por la respuesta personal a la verdad revelada. El control del mundo parecerá absoluto cuando la legislación final amenace directamente la vida de los fieles. Sin embargo, precisamente en ese momento de mayor oscuridad se revelará la supremacía del gobierno divino. El espíritu de profecía enfatiza que el dominio humano, por impresionante que parezca, es temporal y limitado. Aunque las fuerzas combinadas de religión y política logren establecer un sistema de control global, no podrán alterar el propósito eterno de Dios. El tiempo del fin será breve en comparación con la eternidad, y la opresión alcanzará su clímax solo para dar paso a la intervención divina. El mismo poder que permitió que el conflicto se desarrollara será el que lo cierre con justicia y misericordia.
En esta fase final, los acontecimientos se acelerarán. Las 7 últimas plagas, descritas en la profecía bíblica, caerán sobre quienes hayan aceptado el sistema rebelde. Estas manifestaciones del juicio divino demostrarán que el verdadero control del universo nunca estuvo en manos humanas. Las estructuras de poder que parecían invencibles se desmoronarán ante la autoridad suprema de Dios. El temor se apoderará de aquellos que confiaron en la estabilidad del sistema mundial y comprenderán demasiado tarde que su fundamento era frágil. Así, el control del mundo en el tiempo del fin, aunque aparentemente consolidado en manos de una alianza religioso-política, será en realidad una demostración final del gran conflicto entre el bien y el mal. El desenlace no dependerá del poder militar ni de la influencia económica, sino de la intervención directa del Creador. La venida gloriosa de Cristo pondrá fin a toda autoridad humana rebelde y establecerá un reino eterno basado en justicia y verdad. Entonces quedará claro que el único gobierno legítimo y permanente es el gobierno de Dios. Al avanzar hacia la culminación de los acontecimientos finales descritos por el espíritu de profecía, el escenario mundial alcanza un nivel de tensión sin precedentes. El sistema religioso-político que ha logrado consolidar el control global parece firme, estructurado y universalmente respaldado. Las leyes que imponen conformidad han sido aceptadas por la mayoría de las naciones, y la presión sobre los disidentes se ha intensificado hasta el punto máximo. Sin embargo, precisamente cuando el poder humano aparenta haber alcanzado su mayor dominio, comienza a manifestarse con mayor claridad la intervención directa del gobierno divino. El clímax del conflicto no es simplemente el triunfo temporal de un sistema opresivo, sino la revelación definitiva de quien posee realmente la autoridad sobre el universo. En este periodo culminante, el pueblo fiel experimenta una prueba profunda conocida como el tiempo de angustia. Habiendo sido privados de apoyo humano, marginados social y económicamente, y amenazados por decretos que buscan su eliminación, se aferran únicamente a las promesas divinas. El espíritu de profecía describe este momento como una experiencia comparable a la lucha espiritual de Jacob, quien en la noche clamó por la bendición divina mientras enfrentaba el temor de la destrucción. La angustia no proviene solo de la amenaza externa, sino del intenso examen interior del alma. Cada creyente siente la necesidad de asegurarse de que su relación con Dios esté limpia de todo pecado no confesado. Es un tiempo de profunda purificación espiritual, donde la fe se aferra a las promesas sin evidencia visible de liberación inmediata. Mientras tanto, las fuerzas que ejercen el control mundial interpretan las calamidades crecientes como evidencia de que deben intensificar la imposición de sus decretos. Las plagas finales comienzan a caer sobre aquellos que han aceptado la autoridad rebelde. Estas manifestaciones del juicio divino no son arbitrarias, sino consecuencias justas que revelan la fragilidad del sistema humano. El agua se contamina, la tierra sufre, el dolor físico se multiplica y la oscuridad simbólica y literal cubre los centros de poder. Los dirigentes, que antes hablaban con seguridad sobre la restauración del orden, se ven impotentes ante fenómenos que escapan a su control. El mundo que parecía firmemente estructurado empieza a desmoronarse. A pesar de estas señales evidentes, muchos continúan endureciendo su corazón. En lugar de reconocer la soberanía de Dios, culpan a los fieles por la persistencia de las calamidades. Se intensifica el clamor popular para ejecutar el decreto final que busca eliminar a quienes se niegan a conformarse. Se fija un tiempo específico para llevar a cabo la sentencia. En ese momento, el control del mundo parece absoluto. Leyes, economía, religión y opinión pública se han unido en una sola determinación. Sin embargo, esta aparente victoria del poder humano es en realidad el preludio inmediato de su caída. El espíritu de profecía describe que, en la hora más oscura, cuando el pueblo fiel parece estar al borde de la destrucción, ocurre una intervención sobrenatural. La voz de Dios resuena con poder, sacudiendo los cielos y la tierra.
Fenómenos extraordinarios alteran el orden natural. La tierra tiembla violentamente, las estructuras se derrumban y las cadenas que oprimían a los fieles se rompen. El decreto humano pierde toda fuerza ante la manifestación de la autoridad divina. Aquellos que habían confiado en la estabilidad del sistema mundial contemplan con terror cómo se desintegra el poder en el que habían depositado su seguridad. En ese momento culminante, el cielo se abre y aparece la señal gloriosa del Hijo del Hombre. La segunda venida de Cristo constituye el desenlace definitivo del conflicto. No viene como un líder político más, ni como parte de un sistema humano reformado, sino como Rey de Reyes y Señor de Señores. Su aparición es visible, gloriosa y acompañada por los ejércitos celestiales. La luz que emana de su presencia disipa toda oscuridad. Los justos, que habían sido despreciados y perseguidos, levantan sus rostros con gozo, sabiendo que su liberación ha llegado. Los impíos, en cambio, reconocen demasiado tarde que el control que creían ejercer era ilusorio. La resurrección de los justos muertos ocurre en ese mismo instante. Aquellos que descansaron en la esperanza se levantan revestidos de inmortalidad. Los fieles vivos son transformados. Juntos son arrebatados para encontrarse con su Señor en el aire. Este acontecimiento demuestra que el verdadero control del destino humano nunca estuvo en manos de sistemas políticos o religiosos terrenales. El poder que determina la vida y la muerte pertenece únicamente al Creador. El sistema que había dominado el mundo colapsa completamente. Sus líderes, privados de apoyo sobrenatural, enfrentan las consecuencias de sus decisiones. El adversario, que había inspirado la rebelión y el engaño, es atado simbólicamente por las circunstancias que él mismo generó. La tierra queda desolada, reflejando el resultado final del gobierno basado en la desobediencia. Durante el período posterior, descrito como el milenio, se lleva a cabo un proceso de juicio que revela la justicia de las decisiones divinas. Los redimidos participan en la revisión de los registros, comprendiendo plenamente cómo cada elección humana contribuyó al desarrollo del gran conflicto. Al concluir ese periodo, ocurre la fase final del juicio. Los impíos son resucitados para enfrentar la revelación completa de sus vidas. Ante la evidencia irrefutable, toda rodilla se dobla y toda lengua reconoce la justicia de Dios. Incluso el originador de la rebelión admite la rectitud del gobierno divino. Sin embargo, su arrepentimiento no es genuino, es el reconocimiento forzado de la verdad. El fuego purificador desciende del cielo y pone fin definitivo al pecado y a sus consecuencias. No queda rastro de la rebelión. El universo es limpiado. Entonces se cumple la promesa del establecimiento del reino eterno. La tierra es renovada, libre de dolor, muerte y sufrimiento. El gobierno de Dios, basado en el amor y la justicia, se manifiesta sin oposición. Los redimidos viven en armonía con su Creador y entre sí. La experiencia del gran conflicto ha demostrado para siempre que la ley divina es el fundamento de la verdadera libertad. Nunca más surgirá rebelión, porque el universo entero ha visto los resultados de apartarse del orden establecido por Dios. Así, el control del mundo en el tiempo del fin, que parecía estar en manos de una alianza poderosa entre religión y política, resulta ser solo una fase temporal dentro de un conflicto mayor. El desenlace revela que la autoridad humana es limitada y pasajera, mientras que el gobierno de Dios es eterno e inconmovible. La historia culmina no con la victoria del poder coercitivo, sino con la vindicación del carácter divino y la restauración completa de la creación. El mensaje central del espíritu de profecía es claro: aunque el mundo experimente una concentración sin precedentes de poder en el tiempo del fin, ese dominio será breve y permitirá que cada persona elija libremente su lealtad. La crisis final servirá para revelar el carácter, tanto individual como colectivo. Al final, el único control legítimo y permanente será el del reino eterno,
establecido sobre principios de amor, justicia y verdad. Al examinar con mayor detenimiento el escenario del control del mundo en el tiempo del fin, el espíritu de profecía conecta de manera directa los acontecimientos finales con los símbolos proféticos descritos en los libros de Daniel y Apocalipsis. Estos símbolos no son presentados como figuras aisladas o misteriosas sin significado, sino como representaciones históricas y espirituales que revelan el desarrollo progresivo del conflicto entre el gobierno de Dios y los sistemas humanos que buscan ocupar su lugar. Las bestias, los cuernos, las imágenes y las marcas no son meros elementos alegóricos, sino expresiones simbólicas de poderes reales que actúan en la historia. Comprender estos símbolos permite discernir la naturaleza del control mundial que surgirá en los últimos días y evitar la confusión generada por interpretaciones superficiales. En la visión profética, las bestias representan reinos o poderes políticos que ejercen dominio sobre pueblos y naciones. Sin embargo, en el tiempo del fin, el simbolismo se vuelve más complejo al revelar la interacción entre poderes religiosos y civiles. La imagen formada por la unión de principios religiosos con la autoridad estatal indica una repetición, bajo nuevas circunstancias, de sistemas anteriores que combinaron la fe con la coerción. La imagen no es simplemente una estructura política, sino un modelo que reproduce el espíritu de intolerancia religiosa. Así, el control del mundo no se logra únicamente por medio de conquistas militares, sino mediante la institucionalización de prácticas religiosas obligatorias respaldadas por la ley civil. El concepto de la marca, profundamente asociado con la lealtad, se presenta como la señal externa de una decisión interna. No es descrita como un simple distintivo físico sin significado, sino como la manifestación visible de una elección consciente respecto a la autoridad suprema. La frente simboliza la convicción intelectual, la mano, la acción práctica. De este modo, el control mundial en el tiempo del fin apunta a influir tanto en el pensamiento como en la conducta. El sistema dominante buscará conformidad exterior, pero también procurará moldear la conciencia colectiva, redefiniendo lo que se considera correcto o aceptable. La presión cultural, mediática y social jugará un papel tan importante como la legislación formal. El espíritu de profecía destaca que el conflicto final es esencialmente una controversia sobre el carácter de Dios. Desde el origen de la rebelión, el adversario ha intentado presentar la ley divina como restrictiva e innecesaria. En el tiempo del fin, esa acusación alcanza su punto máximo cuando los mandamientos de Dios son sustituidos por normas humanas elevadas a la categoría de obligación universal. El sistema religioso político mundial afirmará actuar en nombre de la unidad y del bien común, pero en realidad estará consolidando una estructura que limita la libertad de conciencia. Este contraste revela que el verdadero gobierno divino no se basa en la coerción, sino en el amor y en el respeto por la libre voluntad. A medida que el mundo avance hacia esa crisis definitiva, se observará una intensificación de movimientos que promueven la uniformidad ideológica. Las diferencias doctrinales que durante siglos dividieron a diversas confesiones religiosas comenzarán a minimizarse en favor de una plataforma común. Esta convergencia será presentada como una respuesta necesaria a la fragmentación espiritual del mundo. Sin embargo, el espíritu de profecía advierte que dicha unidad se logrará a costa de comprometer principios fundamentales. La verdad bíblica será diluida para facilitar la cooperación interreligiosa. Este proceso contribuirá al establecimiento de un consenso global que preparará el terreno para la imposición de prácticas religiosas obligatorias. En el ámbito político, las naciones experimentarán crisis sucesivas que fortalecerán el deseo de liderazgo firme y centralizado. Desastres naturales, inestabilidad económica, pandemias y conflictos sociales serán interpretados como señales de que el mundo necesita una dirección moral unificada. Líderes carismáticos surgirán prometiendo restauración y estabilidad. En este contexto,
El poder religioso dominante ofrecerá soluciones espirituales que serán adoptadas como políticas públicas. Así se consolidará un sistema que integrará valores religiosos dentro del marco legal internacional. El control del mundo, entonces, no será impuesto de manera abrupta, sino construido gradualmente mediante acuerdos, tratados y reformas legislativas que parecerán razonables y necesarias. Sin embargo, paralelamente a este proceso, el Espíritu de Dios obrará con poder en favor de la proclamación final del mensaje eterno. El llamado a adorar al Creador y a obedecer sus mandamientos resonará con claridad creciente. Este mensaje no solo advertirá sobre el peligro del sistema dominante, sino que presentará el carácter de Dios como digno de confianza y obediencia. Muchos, al escuchar la verdad, reconocerán la inconsistencia entre la ley divina y las exigencias humanas impuestas. La decisión no será fácil, pues implicará enfrentar rechazo y posibles pérdidas materiales, pero el espíritu de profecía asegura que la gracia divina fortalecerá a quienes elijan la fidelidad. El desenlace final del conflicto no es simplemente la destrucción del sistema rebelde, sino la vindicación del gobierno divino ante todo el universo. Cada evento en el tiempo del fin cumple el propósito de revelar los principios en juego. La coerción humana demuestra su incapacidad para producir verdadera lealtad, mientras que el amor divino evidencia su poder transformador. Cuando Cristo regrese en gloria, no solo pondrá fin al dominio de los poderes terrenales, sino que confirmará ante todos los seres creados que su gobierno es justo y misericordioso. Para el tiempo presente, estas enseñanzas tienen implicaciones profundas. No se trata únicamente de especular sobre eventos futuros, sino de preparar el carácter para la crisis venidera. El espíritu de profecía enfatiza que la firmeza en las pruebas menores desarrolla la capacidad de permanecer fiel en las mayores. La formación espiritual diaria, el estudio diligente de las Escrituras y la dependencia constante de Dios constituyen la preparación esencial. El control del mundo en el tiempo del fin será el resultado visible de decisiones acumuladas a lo largo del tiempo. De igual manera, la fidelidad personal se construye mediante elecciones cotidianas. Además, estas advertencias llaman a cultivar discernimiento espiritual. En una era de información masiva y narrativas cambiantes, la capacidad de evaluar los acontecimientos a la luz de la palabra se vuelve crucial. No todo movimiento que hable de unidad o moralidad proviene necesariamente de principios divinos. La verdadera prueba consiste en examinar si tales movimientos respetan la ley de Dios y la libertad de conciencia. El espíritu de profecía insiste en que la conciencia humana no debe ser sometida a ninguna autoridad terrenal cuando ésta contradice claramente la voluntad revelada de Dios. Finalmente, la visión profética del control mundial en el tiempo del fin no está destinada a generar temor paralizante, sino esperanza firme. Aunque el escenario descrito incluye persecución y crisis, también garantiza la intervención divina y la restauración final. El reino eterno no es una utopía incierta, sino la culminación segura del plan de redención. La historia humana, con sus luchas y rebeliones, se encamina hacia un desenlace donde el amor y la justicia prevalecerán para siempre. Así concluye esta ampliación del tema. El control del mundo en el tiempo del fin, según el espíritu de profecía, será ejercido temporalmente por una alianza global de poderes religiosos y civiles que buscarán imponer su autoridad sobre la conciencia humana. No obstante, ese dominio será breve y estará subordinado al propósito mayor de Dios. El conflicto revelará el carácter de cada individuo y demostrará ante el universo que el único gobierno digno de obediencia eterna es el de Dios, cuyo reino no tendrá fin. Amigos de Alerta Profecía, el estudio del tiempo del fin no fue dado para despertar miedo, sino para producir preparación, discernimiento y fidelidad. La profecía nos muestra que el mundo avanzará hacia una concentración de poder sin precedentes, donde la unión de fuerzas religiosas y civiles intentará gobernar no solo las naciones, sino también la conciencia humana. Sin embargo,
también nos revela una verdad más grande y más poderosa: ningún sistema humano tiene el control definitivo de la historia. Por encima de toda crisis, de toda ley injusta y de toda presión global, el trono del universo sigue ocupado por Dios. La crisis final será una prueba de lealtad. No se tratará simplemente de política o religión externa, sino de adoración, obediencia y carácter. Cada persona deberá decidir a quién rendirá su fidelidad. Hoy es el tiempo de fortalecer nuestra relación con Dios, de estudiar su palabra con profundidad, de permitir que su Espíritu transforme nuestro corazón y de desarrollar una fe que no dependa de las circunstancias. La preparación no comienza en la crisis, comienza ahora, en lo cotidiano, en lo personal, en lo invisible. En medio de un mundo que se dirige hacia escenarios proféticos solemnes, tenemos esperanza. La profecía no termina con persecución, sino con liberación. No termina con un decreto de muerte, sino con la gloriosa aparición de Cristo. No termina con el dominio humano, sino con el establecimiento del reino eterno de justicia, paz y verdad. Esa es nuestra seguridad. Esa es nuestra ancla. Que este mensaje no sea solo información, sino transformación. Que no sea solo análisis profético, sino llamado urgente a la consagración. Porque el tiempo avanza, los acontecimientos se están alineando, y el cielo está preparando la culminación de la historia. Esto fue Alerta Profecía. Mantente firme, mantente vigilante, y sobre todo, mantente fiel.